Zacarías capítulo 11, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Dice: tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté a todos los pueblos. Amén. Lo leemos de nuevo. 11:10. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, muy necesitados. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Necesitamos, Señor, de tu palabra, que es la que va transformando nuestras vidas, que es la que nos va limpiando, la que nos va santificando, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que me ayudes. Sin tu ayuda, Señor, para todos los predicadores le es imposible predicar tu palabra conforme a tu voluntad. Por lo tanto, me encuentro en esta hora necesitado de ti. Yo junto con mis hermanos. Si alguien en esta tarde, Señor, no te conoce como aquel Salvador, como aquel que perdona los pecados, que el día de hoy te conozca. Te damos gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar, hermano, un poquito acerca sobre estos pasajes, prácticamente desde el verso 4 hasta el verso 17, como título arriba. ¿Cómo dice como título arriba en su Biblia? Los pastores inútiles, ¿verdad? Así dice, ¿verdad, hermanos? Los pastores inútiles. El libro de Zacarías, hermanos, se cree que se escribió entre el 520 y el 518 antes de Cristo. Zacarías es considerado un profeta menor, y se le conoce menor o se le dice profeta menor, no porque sea menos que los otros profetas, sino que ya que su ministerio profético duró poco, a diferencia de Jeremías, de Isaías, que se les considera profetas mayores, donde ellos profetizaron casi toda su vida desde el momento en que el Señor los llamó al ministerio. El nombre de Zacarías, hermanos, significa Dios recuerda. Dios recuerda. Es decir, con esto entendemos que Dios, a través de Zacarías, no solamente al pueblo de Israel, a su pueblo, sino también a nosotros, al leerlo, nos va a recordar algo el día de hoy. Algo nos va a recordar. Los temas que encontramos en Zacarías son, pues, habla un llamado al arrepentimiento, habla un llamado de volver al Señor, habla sobre el verdadero y el falso ayuno, habla sobre los verdaderos y falsos pastores, habla sobre el pastor herido, hablando de Cristo, habla sobre las ovejas dispersas, habla de ovejas que no quieren ser pastoreadas y son entregadas a un pastor inútil. Fíjese, son pastoreadas a un pastor inútil, pero ahí hablando del anticristo. Habla de la reconstrucción del templo, habla de la terminación del templo, habla de juicio, habla del término de la gracia, en el sentido de que la gracia, va a llegar un momento donde la gracia se acabe también, hermanos. Habla de juicio, habla de la segunda venida de Cristo y habla del reino milenial. Con esto, hermano, podemos entender que Dios nos llama al arrepentimiento. Constantemente nos tenemos que estar arrepintiendo de actitudes pecaminosas que a veces nosotros tenemos. Nos habla
Con eso también vemos que también, hermanos, que nos habla que a este tabernáculo terrestre, como lo llama el apóstol Pablo en 2 de Corintios, es llamado a ser de edificación, porque somos llamados a ser de edificación. Nos habla que un día esta obra que el Señor ha comenzado en nosotros, hermanos, será terminada cuando recibamos el cuerpo glorificado en el arrebatamiento de la iglesia. Nos habla que viene un juicio, nos recuerda que viene un juicio. Nos habla que un día habrá terminado el tiempo de la gracia. Nos habla que el Señor viene en su segunda venida y nos habla que después de la segunda venida termina con el reino milenial. Zacarías, hermano, tiene 14 capítulos. Y dentro de esos 14 capítulos, algunos eruditos interpretan que los primeros 8 capítulos, del 1 al 8, se escribieron primero y los capítulos del 9 al 14 se los escribieron 10 años después. Es decir, según estos eruditos interpretan que los capítulos del 1 al 8, el profeta habló durante la reconstrucción del templo, y en los capítulos del 9 al 14 aproximadamente, que fueron 10 años después, el Señor volvió a hablar después que el templo fue completado. Zacarías, hermano, es contemporáneo de Ageo también. Es decir, Zacarías, siendo contemporáneo de Ageo, mire bien, no solamente el Señor comienza a hablar a través de Ageo, sino que ahora también comienza a hablar a través de Zacarías, recordando algo, hermano, que el pueblo había dejado pendiente. Algo que el pueblo había dejado a medias. Algo que el pueblo había dejado abandonado. Es decir, Dios comienza a hablarle al pueblo algo que el pueblo había olvidado. Y es por eso que Zacarías significa que Dios recuerda. Mire bien, el Señor comienza a hablar a través de Zacarías algo que Ageo ya había hablado de parte de Dios al sumo sacerdote y al gobernador, cuando les dice en Ageo capítulo 2 versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también José, hijo de Sosadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo, y sigue, y más adelante dice, y trabajad. Es decir, ¿qué estaba pasando, hermano? Lo que estaba pasando es que en el tiempo de Ageo, el gobernador de Judá y el sumo sacerdote y el pueblo, fíjese bien, y el pueblo comenzaron la obra de la reconstrucción del templo, pero solamente la comenzaron. Mire bien, hermano. Solamente la comenzaron. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde esa obra la habían dejado a medias. Hubo un momento donde esa obra la habían abandonado. Hubo un momento donde esa obra la habían dejado. Y como la habían abandonado, no solamente Dios habla por medio de Ageo, sino que también ahora Dios comienza a hablar por medio de Zacarías, recordándole a los líderes, a los sacerdotes y a los pueblos, recordándoles, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué les está recordando, hermano, Dios a través de Ageo y de Zacarías? No solamente al sacerdote, no solamente al gobernador, no solamente al pueblo. Les está recordando qué está pasando con ustedes. Líderes, ¿qué está pasando? Pueblo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un abandono? Yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿verdad, hermanos? Examinarnos. Líderes, ¿qué está pasando con ustedes? Sacerdotes, ¿qué está pasando con ustedes? Pueblos, ¿qué está pasando con ustedes? Hay una obra. ¿Por qué el abandono?
Y cuando hablamos, hermanos, nosotros de una obra, esa obra no se limita solamente a este recinto de 4 paredes, donde se necesita atención en todo lo que hacemos, en cómo nos conducimos, como le dice Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? ¿Qué hay? La pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué hay, pues, hermanos? Y luego de una manera sarcástica, porque Pablo sabe, hermano, lo que está pasando en Corinto. Cuando reunís cada uno de vosotros, y dice, ¿tienen salmo? Es decir, hablan de eso. Esos son los temas de su conversación. Tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Y luego termina diciendo, y hágase todo para edificación. Entonces, en el tiempo de Ageo, hermano, el gobernador de Judá, el sacerdote y el pueblo habían abandonado el templo, y el Señor les comienza a hablar, y no solamente le comienza a hablar al Señor a través de Ageo, sino que ahora, hermanos, también lo hace a través de Zacarías, recordándoles qué está pasando. Repito, ¿por qué? Porque Zacarías significa Dios recuerda. ¿Qué había pasado? Habían abandonado el templo. Lo habían dejado a medias. ¿Será, hermano, que de repente dejamos las cosas a medias? Comenzamos con un auge y de repente empezamos a dejar las cosas a medias. El libro de Zacarías, hermanos, también lo llaman un apocalipsis. Otros lo llaman un mini apocalipsis por la multitud de las visiones que tiene Zacarías. Y esto nos habla que así como Daniel tuvo visiones apocalípticas, Zacarías, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, todo esto habla de que Dios nos recuerda que a través de todos los tiempos las cosas que van a suceder, hermano, se van a cumplir. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán, es decir, está diciendo que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero la palabra de Dios se cumple porque se cumple. En otras palabras, hermano, todo lo que ha dicho el Señor, todo lo que ha revelado el Señor desde Daniel, Zacarías, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo el apóstol Juan, todo lo que dice la Biblia, todo se va a cumplir y se está cumpliendo a través de los tiempos. Con esto entendemos nosotros, amada iglesia, que el Señor nos sigue recordando. Nos sigue recordando que el Señor viene. Nos sigue recordando que las cosas, hermano, en este mundo no se van a poner mejor. Nos sigue recordando que aunque hagan marchas por la paz, de nada va a servir. Y es mejor que nosotros estemos a cuentas con Dios. Es mejor. Amén. Pueden hacer marchas, pueden hacer lo que sea. La palabra se va a cumplir. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy, hermano? En este capítulo 11. En este capítulo 11, hermano, el Señor nos va a recordar a través de Zacarías 3 cosas. Número 1, que en los últimos tiempos se caracteriza porque habrá malos pastores, pastores inútiles. Pero habrá buenos pastores también. Número 2, que el término de la gracia, el tiempo de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Pero un día se va a acabar. Que el tiempo de la gracia un día acabará. Y número 3, nos va a recordar la segunda venida del Señor y el comienzo del reino milenial. Mira lo que dice el capítulo 11, versículo 4. Vamos a ir, hermanos. Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas, ¿de qué, hermanos? De la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido,
ni sus pastores tienen piedad de ellas. Eso es lo que comienza diciendo Zacarías. Es decir, lo primero que vemos, hermanos, rápidamente en estos dos textos es que Zacarías está haciendo mención aquí de dos clases de pastores. Número uno, los pastores inútiles y los pastores que pastorean conforme a la voluntad de Dios. Los pastores que pastorean conforme a la voluntad de Dios están en el verso 1 y los pastores inútiles están en el verso 2. Cuando la Escritura, hermano, habla de ovejas, entendemos que está hablando de Israel, pero también está hablando a nosotros. Zacarías en estos versos es contristado por el estado espiritual de las ovejas, es contristado por la mala actitud de los líderes y es contristado por el hecho de que es llamado a pastorear y ve como una responsabilidad donde él lo hace, hermano, con mucho temor y mucho temblor. Pastorear no es fácil y hay que hacerlo con mucho temor y mucho temblor. Otra versión dice: estos pastores las hieren y no se sienten culpables y hacen mercadería de ellas y dicen: gracias, Señor, porque soy rico. Ni estos pastores tienen piedad de ellas. ¿Qué está diciendo Zacarías, hermano, en esa versión? Lo que está diciendo es que una de las características de los últimos tiempos es que habrá un auge de ovejas heridas. En los últimos tiempos la característica es que habrá ovejas que en vez de que hayan sido apacentadas, alimentadas por la palabra de Dios, alimentadas de una manera sana, estas ovejas o de estas ovejas han hecho mercadería de ellas, y que estos pastores que no tuvieron piedad, por medio de ellas se hicieron ricos. Que el tema de ellos es el dinero. Se hicieron ricos. Es decir, esto no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Verso 6. Dice: por tanto, mire cómo dice: no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Es decir, por la condición en cómo está el pueblo, hermano, por las condiciones cómo está el mundo, por las condiciones cómo está la iglesia, el Señor está diciendo aquí que habrá un juicio, y el juicio es eminente. ¿Por qué? Porque si los pastores son llamados a apacentar y en vez de apacentar hacen mercadería de las ovejas, el Señor no va a tener piedad. Él no va a tener piedad. Ahora entendamos el contexto. A estos pastores, como dice el verso 5, les viene juicio. A estos líderes, a estos sacerdotes les viene juicio, y Zacarías comienza a hablar en el verso 7 que como ellos no pudieron pastorear, Zacarías en esa tipología de Cristo, él comienza a pastorear. Mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice, hermanos? Está hablando Zacarías, dice: apacenté. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y apacenté las ovejas. Es decir, en este texto, hermanos, vemos cómo Zacarías se hace cargo del rebaño, y como símbolo de autoridad, él usa 2 callados. Usted sabe, hermano, que el cayado es una varita que se usa para guiar, para pastorear. Que vemos aquí, vemos a Zacarías una tipología de Cristo. Dice: a un cayado le puse por nombre, ¿qué? Gracia. Y al otro le puse ataduras, que al traducir esta palabra ataduras en hebreo, que es joblin, significa unidad con Dios, comunión con Dios o vínculo con Dios.
Es decir, estas dos cosas era la que les faltaba a estos pastores. Número uno, pastorear con la gracia de Dios. Fíjense qué importante es eso, hermano. Pastorear con la gracia de Dios. Y número dos, a estos pastores les faltaba pastorear con el propósito de que la grey tuviera comunión con Dios. Pastorear con el propósito de que la grey tenga unión con Dios. ¿Qué es pastorear, hermano, con la gracia de Dios? Pastorear con la gracia de Dios no es contar chistes. Ay, ese pastor qué gracioso. Todo el culto me hizo reír. Mira el chiste que se aventó. No, eso no es pastorear con la gracia de Dios, no. ¿Qué es pastorear con la gracia de Dios? Pastorear con la gracia de Dios no es, ay, mira qué retórica tiene ese pastor, mira cómo habla, mira cómo se desenvuelve, mira cómo se avienta maromas. No, eso no es pastorear con la gracia de Dios. Porque hay gente que es muy carismática y tiene pico de oro y los deja con la boca abierta. Pastorear con la gracia de Dios es usar la palabra, leer la Biblia, amonestar el pecado, es enseñar la palabra, es enseñar que todo es por gracia, es enseñar el carácter de Dios, que conozcan a Dios. Eso es pastorear con la gracia de Dios. Porque si alguien viene y no conoce a Dios, hermano, lo más probable es que el día de mañana muera. ¿A dónde se va? Amén. ¿Qué es pastorear con la gracia de Dios? Es que en cada sermón Dios sea glorificado. Pero para que Dios sea glorificado se tiene que conocer a Dios. Que conozcan los atributos de Dios. Que conozcan el carácter de Dios. Que conozcan de su gracia, de su amor, de su ira, de su misericordia, de sus juicios. Que conozcan que Dios es amor, pero también es juicio. Que conozcan que Dios es misericordia, pero también es ira. Eso es glorificar a Dios, hermano, en cada sermón. Amén. Glorificar a Dios, hermano, en cada sermón no es decir gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y como no estudió, nada más está diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo, un aplauso. Y otro aplauso, y otro. Eso no es glorificar a Dios en el sermón, hermano. Amén. Glorificar a Dios en el sermón es enseñar con la palabra. Es enseñar que todo es por gracia. Es enseñar el carácter de Dios. Es enseñar que Dios es amor, pero también es juicio. Amén. El otro callado, hermano, que Zacarías nombra, lo llamó ataduras. Es decir, cuando habla de ataduras, tiene que ver que un pastor, o de lo que está hablando Zacarías, es que tiene el propósito, o que ese pastor tiene el propósito de que al enseñar la palabra, la iglesia tenga comunión con Dios. La iglesia esté en unidad con Cristo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Sin embargo, hermanos, en estos pasajes de Zacarías Dios está trayendo juicio, ya que los pastores, los líderes, lo único que estaban haciendo era enriquecerse y no traían una verdadera comunión con Dios. Verso 8. ¿Estamos ahí? Dice, y destruí, ¿a quién, hermanos? Y destruí a 3 pastores en un mes.
Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció. Amén. Fíjese lo que dice Zacarías. Es decir, por la terrible condición espiritual, hermano, en que se encontraba el pueblo, y por la terrible guía espiritual que traían estos tres tipos de pastores, dice el Señor, y destruí a 3 pastores en un mes. Pregunta, ¿por qué Zacarías nombra a 3? Respuesta, porque Dios, hermano, siempre le daba a Israel 3 clases de pastores, 3 clases de líderes que tenían el propósito de guiar. Número 1, el rey. Número 2, el profeta. Y número 3, el sacerdote. Ahí está hablando de los 3. El rey, el sacerdote y el profeta. Más sin embargo, estos 3 tipos de líderes, por lo regular, casi siempre se corrompían. Por eso dice ahí en el verso 8, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma, se está hablando Dios a través de Zacarías, se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí, dice. ¿Por qué aborrecieron a Zacarías? Que es una tipología de Cristo aquí. Porque Zacarías, hermano, comenzó a pastorear con la gracia de Dios. Empezó a molestar el pecado. Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2, de ahí Zacarías dice, se enojó Jehová en gran manera. Imagínense ese sermón. Se enojó Jehová en gran manera. No, si yo el día de hoy vengo a que me digan que yo voy a ser un campeón, que yo voy a ser exitoso. No. Si usted lee Zacarías 1:2, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y dice más adelante, volveos a mí. Es un mensaje, hermano, que en ocasiones necesitamos, ¿verdad? El Salmo 50, hermano, fíjese bien. El Salmo 50, hablando casi de lo mismo de lo que está hablando aquí Zacarías, porque le está hablando a un pueblo, a unos líderes que se corrompieron, que hicieron comercio. El Salmo 50, hermano, es un salmo donde Dios juzga, o donde Dios habla de juzgar al mundo. Mire bien, el Salmo 50 es un salmo donde Dios habla de juzgar al mundo. Y uno puede decir, hermano, no es que Dios va a juzgar al mundo. Amén. Más sin embargo, cuando usted lee el Salmo 50, usted va a ver que también dice que Dios va a juzgar la hipocresía religiosa. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque en el contexto del Salmo 50, mire bien, hermano, todo lo que se hacía en el templo, mire, a mí me llamó mucho la atención eso. Todo lo que se hacía en el templo, en el Salmo 50, si usted lo lee detenidamente, todo lo que se hacía en el templo se hacía bien ordenado. Bueno, ¿y quién no quiere una iglesia ordenada? ¿Quién dice amén? Todo lo que se hacía en el templo, los sacrificios se hacían bien ordenados, las vestimentas de los sacerdotes, hermanos, bien ordenados. Todo era, podríamos decirlo, todo era cristocéntrico. Todo lo que se hacía en el templo en el Salmo 50 era bien detallado. Todo parecía perfecto. Los holocaustos eran de continuo. Y si alguien entrara a ese tabernáculo, nada más estoy poniendo un ejemplo, fíjese bien, diría, no, qué iglesia tan perfecta. Y usted sabe que no la hay. Todo bien, todo adecuado, todo en orden. Aquí se predica la sana doctrina. Mas sin embargo, Dios dice en el Salmo 57, dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Amonestaré tu pecado.
Es decir, era todo tan bonito en el templo, parecía que había mucho celo en el templo, todo tan ordenado. Pero a la hora de actuar fuera del templo, los sacerdotes no vivían lo que predicaban. No vivían lo que decían. Y es por eso que ese Salmo 50, algunos eruditos lo llaman un salmo donde Dios está condenando la hipocresía religiosa. Fíjese, hermano, qué tremendo. En el templo lo hacían todo ordenado. Repito, si uno quizá hubiera entrado a ese templo, no, los sacerdotes bien vestidos, los holocaustos al tiempo, todo bien ordenado. ¿Y que no quiere todo ordenado? Todos queremos todo ordenado. Pues sin embargo el Señor le dice en el Salmo 50, espérense, yo voy a juzgar al mundo, pero también a mi pueblo. Señor, pero hacemos todo ordenado. Todo lo hacemos como tú nos lo estás diciendo. Sí, pero en tu corazón hay un problema. ¿Por qué? Porque en el Salmo 50, aunque todos lo hacían bien, los sacerdotes, en ese mismo Salmo 50, versículo 16, el Señor los llama malos. Los llama malos. ¿Por qué? Porque no aceptaban la corrección. No aceptaban la disciplina. No, yo cómo voy a aceptar la disciplina si yo cumplo con todo. Pero el Señor conoce los corazones. Dice Salmo 50, 16, pero al malo dijo Dios. Mire cómo dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Señor, pero hacemos todo bien, todo en orden, en el templo, las vestimentas bien, todo lo que tú nos pides lo hacemos, aquí estamos, Señor, no fallamos ningún holocausto, ningún sacrificio. No, espérate poquito. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Sabe lo que pasaba? Que aborrecían la corrección. Dice, pues aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Repito, hermano, si usted hubiera entrado a ese templo todo perfecto. No, llegué a la iglesia perfecto. Pero lo que estaba pasando con los sacerdotes es que no querían ser corregidos, porque el Señor conocía su actuar. Dice Salmo 50, 16, pero a los malos dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues aborreces la corrección y eches a tus espaldas mis palabras. No, hermanos, si cuando nosotros creemos que ya no la sabemos toda, pues ¿por qué me van a corregir? ¿Por qué? Ay. Y el Señor le dice a los sacerdotes, espérense poquito, yo voy a juzgar al mundo, pero también a mi pueblo, también a mis sacerdotes. Hermano, estos sacerdotes hacían todo al pie de la letra en el templo, todo lo hacían. Eran bien cuidadosos, pero ¿sabe qué? Pero mentían, adulteraban, maldecían con su boca, no aceptaban la corrección, robaban. Y Dios les dice, estas cosas has hecho. Y Dios les dice en ese salmo, estas cosas has hecho, aunque todo lo haces bien ordenado en el templo, aunque eres bien cuidadoso en el templo, pero afuera eres otra cosa. Y Dios les dice en ese salmo, estas cosas has hecho, y dice el Señor, y yo me he callado. Pensaba que de cierto sería como tú. Muchas veces, porque a veces Dios no nos amonesta, pensamos que Dios la pasa por alto. No, hermano, Dios no pasa por alto nada. ¿Sí me explico, hermano?
Todo tiene su consecuencia. Amén. Qué duro es, hermano, llevar todo al pie de la letra, y está bien, necesitamos llevar todo al pie de la letra, necesitamos nosotros esforzarnos por agradar al Señor en tu casa. Pero ¿qué hay de allá afuera? ¿Qué hay de lo que hablamos, lo vivimos? ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay? Porque uno diría en ese Salmo 50, oh sí, Señor, tú traes juicio al mundo, a los impíos. No, espérate, chiquito, también a ti. También necesito hablar contigo. He callado, dice ese Salmo, he callado, porque pensabas que era como tú, pero no. A Dios no se le pasa nada, mi hermano. Nada se le pasa. Es misericordioso, amén. Pero no se le pasa nada. Verso 8 de Zacarías. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó de ellos, y también el alma de ellos, mira lo que dice, el alma de ellos me aborreció a mí. Está hablando del rey, está hablando del sacerdote y está hablando del profeta. Dice, el alma de ellos me aborreció a mí. Es decir, por la forma de pastorear Zacarías, desenmascarando a estos pastores, a estos supuestos líderes, empezaron a aborrecerlo. Verso 9. Y dije, ¿qué dice, hermano? No os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Oye, hermano, eso es fuerte. Eso es fuerte. Otra versión dice, a las ovejas le dije, no volveré a ser pastor de ustedes. Si alguna quiere morir, que muera. Si alguna la matan, que la maten. Y las que queden, que se coman unas con las otras. El contexto, Zacarías comenzó a pastorear con los 2 callados, amonestó el pecado, pero ¿sabe qué? No lo quisieron escuchar. Hermano, ten cuidado con este pecado. Hermano, ten cuidado con esto. No lo quisieron escuchar. Recordemos que Zacarías es una tipología en ese momento de Cristo, porque tiene los 2 callados. Y una vez que Zacarías comienza a pastorear conforme a la voluntad de Dios, una vez que Zacarías comenzó a pastorear con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, pastorear con la gracia de Dios no es hablar de la espalda del hermano, no, es amonestar el pecado. Una vez que Zacarías comenzó a pastorear con la palabra de Dios para que el pueblo tuviera comunión con Dios, el pueblo no quiso escuchar el mensaje. El pueblo no quiso hacer cambios. El pueblo al no querer que se apaciente con el callado de Zacarías, entonces dice, bueno, si no quieren escuchar, si no quieren cambiar, si no quieren que los pastoree, si no quieren escuchar este mensaje, eso es duro. Hermano, ¿qué es esto? Esto es que tanto hay malos pastores como malas ovejas también. Pero la realidad es así. ¿Qué es esto? Esto es que tanto hay malos pastores, pero y también hay malas ovejas. Esto es que son tan malas también las ovejas como los malos pastores. Pero hay buenos pastores y hay buenas ovejas también. Optemos por ser una buena oveja, un buen pastor. ¿Cuál es el mensaje que no querían escuchar las malas ovejas? ¿Cuál? Que volvamos, el del contexto de Zacarías, vuelve a Dios. Que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es por su gracia. Que el propósito de apacentar es tener comunión
Pero no se puede tener comunión con Dios sin que el Señor a mí me amoneste el pecado. No se puede. Dios es santo. O sea, Dios quiere tener comunión conmigo, Dios quiere tener comunión contigo, pero si hay pecados, si hay cosas que todavía no dejamos, Dios nos va a amonestar. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó? Dice, no apacentaré. Eso es duro. Es decir, por no querer escuchar eso, por no querer que los apaciente de esa manera, dice Zacarías, no las apacentaré. Usted sabía, hermano, que el Señor abre iglesias, quita iglesias. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted sabía eso. El Señor abre iglesias, quita iglesias, pone pastores, quita pastores. Y yo lo dije en otras predicaciones, el Señor quiere, Él puede quitar esta iglesia, me puede quitar a mí de pastor también, si Él quiere. Es simple. Las iglesias del Asia Menor estaban, como dice un comentarista de sana doctrina, estaban como ante un tribunal cuando va delante de un juez para recibir un mensaje que decía, pero esto tengo contra ti. Zacarías comenzó a pastorear, hermano, y las ovejas no quisieron escuchar el mensaje. Y tenemos que entender, hermano, que es muy aplicable para nosotros, y está hablando de Cristo, ¿se acuerda de Cristo? Querían el milagro, querían el favor, querían las tortas ahogadas con el pescado, pero no querían el mensaje. Nada más querían los milagros, pero no querían el mensaje. Verso 10. Ya vamos a terminar, hermanos. Tomé luego mi cayado, gracia, y mire cómo dice, y lo quebré. Fíjese, lo quebré. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Fíjese, está hablando de los gentiles también, con todos los pueblos. Es decir, por no dejarse apacentar por Zacarías, que es una tipología de Cristo, por no escuchar en el tiempo, mire bien, hermano, por no escuchar en el tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la gracia, por no hacer caso de lo que el Señor nos habla en lo que es el tiempo de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, habrá un momento donde ese cayado será quebrado. Es decir, habrá un momento donde la gracia va a terminar. Habrá un momento. Hermano, estamos en el tiempo de la gracia. El Señor nos ha dado medios de gracia. La iglesia, la palabra, la oración, el ayuno, el Espíritu Santo, el evangelismo. Pero habrá un momento donde ese cayado será quebrado y por un momento temporal el Señor dejará a Israel a disposición del anticristo. ¿Quién se quiere quedar, hermano? Con el pastor inútil. ¿Por qué? Porque cuando venga la gran tribulación, el tiempo de la gracia se habrá terminado. Verso 11. Y fue deshecho en ese día, y así concedieron los pobres del rebaño que me miraban a mí, que era palabra de Jehová. Es decir, ¿qué entendió el rebaño? ¿Sabe lo que entendió? Hay que aprovechar el tiempo. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que hacer cambios en este tiempo de la gracia. Amén. Verso 12. Y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es decir, cuando Cristo vino, hermano, pastoreó con la gracia de Dios, pastoreó para que tuvieran comunión con Dios. El Señor los trató con amor, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, y lo único que le hicieron es que pagaron
Y lo único que hicieron por su benevolencia fue que le pagaron con 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32, que es el precio de un esclavo. Verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio, esta es una forma sarcástica de que dice el texto. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Otra versión dice, tomé esas monedas, el espléndido precio que han puesto de una forma irónica, como si fuera un insulto. Y es un insulto. Como decir, yo los traté con amor, hablando Cristo, el buen pastor, yo los traté con amor, les di de mi gracia, y con esto a mí me están pagando. La pregunta es para nosotros, hermanos, ¿cómo nosotros estamos correspondiendo a esa gracia, verdad? Dice, y échalas en el tesoro del templo, es decir, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos, por nosotros, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos, para ellos fue un costo de 30 piezas de plata. Para ellos la gracia, para ellos el amor de Dios, para ellos la oportunidad de ser salvos, todo fue, hermano, cuestión de dinero. Todo fue cuestión de dinero. Verso 14. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los ásperos de un pastor insensato. ¿Sabe de quién está hablando el anticristo aquí? De un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiere la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente endurecido. Es decir, al rechazar al buen pastor, el pueblo escoge como alternativa a un pastor inútil. Y Zacarías ilustra el carácter y las acciones del pastor inútil. Abandona el rebaño, se lo come, lo desecha cuando no le sirven. ¿Quién es? Es el anticristo. Todo pastor inútil abandona el rebaño, se lo come, lo desecha cuando no le sirve, hace mercadería, no tiene piedad, se hace rico a costa de ellos. Hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, amén, donde tenemos que aprovechar que tenemos a nuestro buen pastor. Nada más hay uno, Cristo. Ese título de buen pastor nada más le pertenece a Él, a nadie más que a Él, porque de ahí todos los que tratamos de pastorear no somos tan buenos como nuestro Señor. Nuestro Señor es perfecto. ¿Qué nos enseñan estos pasajes, hermanos? Aprovechemos el tiempo de la gracia. Estemos a cuentas con el Señor, porque un día va a terminar este tiempo de la gracia. Amén. Póngase de pie, hermano.